Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el UFC contra el boxeo y no me refiero meramente como arte marcial o como artes marciales mixtas contra boxeo, no. Sin embargo, vamos a, vamos a hablarlo desde el punto de vista de negocio, del promotorial, etcétera. Vamos a ver, dice Instagram Direct. A ver. Eh, Igual que se quede grabado y posteriormente lo vamos a subir a, a YouTube. Vamos a hablar sobre las diferencias entre el MMA, o más bien la UFC, y el boxeo en particular. Y déjenme, les voy a comentar algo. ¿Y por qué son, como les digo, como entidades o negocios tan distintos? Quiero un poquito como para explicarles a grandes rasgos. Miren, el tema del MMA, vamos, no voy a hablar de MMA, voy a hablar de UFC. Es que mucha gente hace esa mala comparativa y desde el punto de vista, pues es difícil compararlo. Porque unos dicen, es que en el UFC sí se dan las peleas que la gente quiere ver, sí se dan los mejores contra los mejores, pero en el boxeo no, etcétera. Tiene sus pros y sus contras. En el caso del UFC, es una empresa en particular. Es una, es una empresa privada, bueno, ya se hizo pública, pero es una empresa donde tienes el control absoluto contractual de tus peleadores. En el caso del boxeo, pues no es así. ¿Por qué? Porque PBC tiene sus peleadores, Matchroom tiene sus peleadores, Golden Boy tiene los suyos, Top Rank tiene los suyos, Sanford tiene los suyos, Queensberry Promotions en Inglaterra tiene los suyos. Y así hay un montón de promotores. Entonces es muy difícil unificar a todos los promotores para ponerse de acuerdo y poder hacer las grandes peleas. Por eso son bien difíciles en el boxeo. En el caso del UFC, todo personaje que tú veas dentro de la UFC, esa pelea se puede hacer. Se puede hacer. Obviamente, eh, los abogados de UFC mandan las propuestas de las peleas a los matchmakers, a las propuestas de las peleas hacia los peleadores y los peleadores deciden si pelean o no. En el caso de los campeones, creo que ellos sí están obligados a pelear contra el que les digan y si no, les pueden quitar su campeonato. Ahora, ¿qué diferencia hay entre, y vamos a hablarlo ya para que todavía se entienda aún mejor, qué diferencias hay entre un campeón de UFC y un campeón de peso completo y un campeón de boxeo? Vamos a poner el ejemplo de los campeones de peso completo. En el caso de la UFC es John Jones. En el caso del boxeo, pues es Alexander Usyk o Tyson Fury. Vamos a poner el ejemplo de Alexander Usyk. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Bueno, en que si John Jones, por así decirlo, se le diera la batuta de decir, elige tú a quien tú quieras de rival, él lo puede hacer. Y ellos pueden elegir dentro de su roster. Por eso dicen, no, es que los mejores contra los mejores. Son los mejores los que están en esa empresa, los que tienen la exposición de esa empresa. Pero recuerden que la UFC no es el deporte. La UFC es una empresa. El deporte son las artes marciales mixtas. Dice Salvador, desde tu experiencia, ¿has visto alguna vez peleas profesionales arregladas? No sé si arregladas, pero de repente te ha tocado ver que un cabrón perdone por mi francés, pero que de repente un cabrón se caiga y dices, no mames, eso no debió haber sido así. En una ocasión, de hecho hasta fui no sé si esté bien decirlo, pero en alguna ocasión pasa la pelea, me paro del banquillo. Eso era a todas luces, era de que se dejó caer, ¿no? Y yo fui al vestidor de este peleador, estaba su entrenador y el peleador.
y ellos no eran de Tijuana y nada más les dije, ¿saben qué? Están ensuciando el nombre del deporte, por favor no vuelvan a venir. Y ya les dije que iba a hacer todo lo posible porque pues los vetaran. En mi caso, ¿no? O sea, igual ya hice desde mi trinchera lo que yo tenía que hacer para que esas personas no se volvieran a presentar en Tijuana. Y así fue. Bueno, vamos regresando al tema del MMA y del UFC. Por ejemplo, John Jones, en la pelea de John Jones pueden hacer, obviamente viene la de Stipe, está contra otro ruso, pueden hacer varias. En el caso del boxeo es bien difícil. ¿Por qué creen que no se ha concretado la pelea de Usyk contra Tyson Fury? Por el tema de los intereses. En el caso de Alexander Usyk, él tiene su promotor junto con Matchroom, que es su copromotor, y Fury, que tienen, es Frank Warren, que es de Queensberry Promotions, y Top Rank. Entonces son 4 empresas totalmente diferentes, 2 tienen a uno, 2 tienen a otro, y el ponerse de acuerdo es bien complicado. Sí se puede, obviamente, pero es bien complicado porque es tira y afloje de dineros. En el caso de Tyson Fury, él dice, no, es que yo tengo que ganar más. ¿Por qué? Porque yo genero más dinero. O Alexander Usyk dice, a ver, espérate. O sea, a lo mejor sí vas a ganar más, pero no me des tan poquito porque yo tengo 3 de los 4 cinturones que a ti te interesan. Y tiene razón. Entonces, ahí es donde empieza a tragiversarse un poquito las cosas. Por favor, si les gusta, si les va gustando este video, por favor denle like, porfa. Compártanlo, me ayuda bastante. Ahora, en el caso del UFC, por ejemplo, si a John Jones le dicen, bueno, después de Miocic, tu otra pelea es un decir, va a ser contra Tom Aspinall. Va a ser contra él. Y John Jones no quiere, la empresa le puede quitar el campeonato. Ahora vamos a dejar algo bien claro. Ser campeón de UFC no te hace campeón mundial de artes marciales mixtas profesionales. Totalmente es lo más parecido y es muy probable que tengas el nivel. Pero ojo, ¿cuál es? Vamos a otra diferencia entre campeones de UFC contra campeones de boxeo. Ahora vamos a poner el ejemplo de las 135 libras. En el caso de UFC es Sean O'Malley. En el caso del boxeo es Gervonta Davis. Hemos visto los problemas que tiene Gervonta para generar sus peleas, para armarlas, etcétera. Hizo una cartelera muy interesante contra Ryan García y creo que vendieron 1.5 o 1.4 millones de pay-per-views. Para estas fechas es muchísimo, ¿eh? Para estas fechas es mucho, es bastante. Entonces es un buen número. Para tiempos de vacas flacas es un buen número. Ahora, ¿qué diferencia tiene como campeón Sean O'Malley y qué diferencia tiene como campeón Gervonta como campeón en boxeo? Sean O'Malley no le tiene que responder a ningún organismo. Él no tiene que pagar ningún fee, como dicen, no tiene que pagar ninguna sanción de ningún organismo, porque la empresa es el campeonato de la empresa. Vamos a voltearlo al boxeo. Es como si hubiera el campeón de peso completo de Top Rank o el campeón de peso completo de PBC. ¿Sí me entienden? Todo esto lo hago complementando lo que llegó a decir Mauricio Suleiman hace unas semanas, hablando de la diferencia entre el UFC y el boxeo. Cuando estábamos en Imagen TV, me acuerdo que también hicimos un programa explicando al respecto, que fue un poco antes de que Brandon Moreno ganara el campeonato. Nada más que no he encontrado el capítulo para compartírselos. Pero bueno, esas son las diferencias. En el caso, por ejemplo, del boxeo, el boxeador en ocasiones, no sé si todavía, pero antes era, creo que un 3%, cuando son peleas muy grandes, era un 3% de la bolsa del peleador para un organismo determinado. Por ejemplo, si ese peleador tiene 2 o 3 cinturones, tiene que pagarle la sanción a todos. Cada quien tiene sus tabuladores y sus tarifas. Pero imagínate, te voy a dar otro ejemplo. No sé si se acuerdan de la pelea de Canelo Álvarez contra Miguel Cotto. ¿Saben por qué Miguel Cotto tiró el campeonato? Porque dijo, ¿saben qué? Renuncio a mi campeonato y pues yo peleo contra Canelo. Y si en esa pelea, antes de subirse, antes de que sonara la campana, estaba estipulado de que si Miguel Cotto ganaba, el campeonato de peso medio quedaba vacante. Si ganaba Canelo, se lo quedaba.
¿Por qué pasó esto? Porque Miguel Cotto dijo, no quiero pagar la sanción del Consejo Mundial, y que en ese momento a lo que habían reportado que era alrededor de $1 millón. Y él lo dijo, yo prefiero llevarle ese $1 millón a mis hijos o a mi familia que a dárselo a un organismo. Válido o no, lo terminó haciendo. Y y bueno, terminó perdiendo, lo que sea. Y eso no pasa en el MMA, eso no pasa en el UFC. Ellos no pagan ningún fee, ninguna tarifa, no pagan absolutamente nada. Los peleadores no pagan absolutamente nada, porque vuelve lo mismo, es el campeonato de la empresa. Ahora, es que dicen, es que en el UFC pelean los mejores contra los mejores. Sí y no. ¿Cuántos peleadores hay? Bueno, los que somos fans realmente del MMA y seguidores del MMA, sabemos perfectamente que en Asia, que en Europa, hay peleadores que pudieran estar en UFC, tienen el nivel para estar en UFC y sin problemas ganarle a varios, que quizás pudieran ser campeones, pero no van a estar en la empresa por diferencias con la empresa, o hay algún tema legal, o simplemente porque no están en el radar de los matchmakers. Simplemente por esa razón ellos no van a tener oportunidad de ser campeones de MMA, del UFC, y por ende, para los que no conocen otra empresa aparte de esa misma, pues no van a poder ser campeones mundiales, entre comillas. Aunque sean muy buenos y que tengan el nivel para derrotar a un campeón. Les voy a poner un ejemplo. Y de hecho ni siquiera me acuerdo del nombre. Para los que siguen, ustedes sabrán que uno de los mejores peleadores de todos los tiempos del MMA, súper infravalorado, que ha sido Demetrius Johnson. Para muchos el mejor de todos los tiempos, nada más que él es un 125 libras. Acuérdense que a él lo canjearon creo que ay Dios, por Ben Askren. UFC dio a Demetrius Johnson y One Championship les dio a Ben Askren. Y creo que en su primera o segunda pelea de Demetrius Johnson lo noquearon. Lo noquearon. Y eso que era el campeón más dominante en UFC, etcétera. Y ustedes preguntarán, bueno, pero ¿por qué UFC se deshizo de Demetrius Johnson? Lo que pasa es que querían desaparecer esa división. Aparte de que Demetrius nunca tuvo una muy buena relación con Dana White. Volvemos a lo mismo. No tienes una buena relación con el patrón y ahí se empiezan a trastabillar las cosas. En el caso del boxeo, si tú no estás bien con un promotor, pues a lo mejor te vas a ir con otro y con ese sí vas a tener éxito. Los organismos ahí van a estar. El Consejo Mundial, la Asociación Mundial, la Organización Mundial, la Federación Internacional de Boxeo. O sea, ahí van a estar. Estés con Golden Boy, con Top Rank, con PBC, con quien tú quieras. Ahí van a seguir los organismos. Tú te peleas con Dana White, sales de la empresa, no vas a tener oportunidad de poder ser campeón de esa empresa y para muchos ser el campeón mundial de MMA. Puede ser campeón en todas las demás empresas, menos en UFC. Pero como es la más reconocida, es la más mercadeada, pues realmente para ojos de muy pocos vas a tener el valor como campeón del mundo. Entonces, quiero que entiendan ese aspecto deportivo y extradeportivo, que es lo que diferencia el UFC del boxeo. Y eso que ni qué. También hay que recordar algo. Y hay que darle su punto bueno y punto malo a UFC, y también su punto bueno y punto malo al boxeo. Hay varios campeones que ni tú ni yo nos acordamos de sus nombres, campeones mundiales de boxeo, que si salen a la calle, nadie los va a reconocer. Nadie los va a reconocer. En el caso del MMA, en el caso del UFC, te puedo decir que, vamos a decir algo, de 10 campeones, a 9 los van a reconocer. Quizás no son esas figuras tan masivas como en el boxeo. Estamos, o sea, dejando aparte a un Ryan García, a un Gervonta Davis, a un Canelo. ¿Sí me entienden? A ese tipo de figuras. Pero te puedes ir por un campeón o una campeona y ni lo haces. Por ejemplo, esta muchacha que se pida Luna, creo que es de allá de Torreón, campeona mundial mexicana, que acaba creo de perder su campeonato en Japón. A ella tú la puedes ver en la calle y no das ni un 5 por ella, y es campeona mundial mexicana y no la conocen, no saben quién es. En caso del UFC,
tienes a peleadores que nunca han sido campeones y no van a ser campeones o apenas tienen poco en la empresa y ya son unas figuras mundiales, ya son figuras muy mediáticas. Eso es la gran diferencia del UFC al boxeo. En el caso del boxeo, sí hay algunas figuras que sin ser campeones ya son consolidados. Ahí está el caso de Ryan García, ahí está el caso del Pitbull Cruz. O sea, que sí, o sea, son consolidados. Bueno, a Jaime Munguía ya le tocó ser campeón del mundo, pero ella tiene mucho tiempo sin ser campeón del mundo y sigue siendo una figura mediática. Eso es a lo que me refiero. Entonces, creo que el UFC sí es una plataforma interesante. Les voy a poner un ejemplo bien sencillito. Y les mando un saludo a Jazz, me refiero a Yasmín Jauregui, una buena amiga. Ella no tiene, creo, 2 o 3 peleas con UFC apenas. Y la muchacha pues siempre ha sido muy talentosa, etcétera. Pero es una peleadora que apenas va entrando. Y ya le invitan que a dar seminarios, que pláticas, que dale para acá, que viajes acá. Y ya le empiezan a reconocer y fotos, ya es que es de UFC, etcétera. Y te puedo decir que hay campeones del mundo que ni sus luces. O sea, a veces acaban de ser campeones o acaban de pelear por un campeonato, ni los pelan. Ni los pelan. A lo mejor, por ejemplo, ahorita el Venado López viene y pues ya lo conoces y todo. Pero hace 2 peleas, pues dices, ¿quién es este güey, no? O sea, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Porque volvemos a lo mismo. Son los pros y los contras del boxeo y los pros y los contras de UFC. Ahora viene la parte financiera. Definitivamente está desproporcionado las bolsas en el boxeo a comparación del UFC. Ellos manejan unos tabuladores y hasta hace unos años donde ya los peleadores, oye, pues no mames, o sea, yo me acuerdo hace tiempo que el más taquillero antes de Brock Lesnar era GSP y creo que era Chuck Liddell. Y me acuerdo que a Chuck Liddell le daban $500,000 por subirse a la jaula, por meterse a la jaula. Y si ganaban eran otro $500,000. Y era muchísimo dinero. Pero después de ahí eran muy pocos los que ganaban. Por ejemplo, Francis Ngannou. Para los que no sepan quién es Francis Ngannou, es el campeón de peso completo que se fue sin ser derrotado. Que ahorita va a pelear en el próximo mes contra Tyson Fury. Bueno, ese es un ejemplo. Su pelea, lo que más le llegaron a pagar por una pelea asegurado eran, creo, $300,000 por subirte y creo que $350,000 por ganar. Y obviamente ya le daban puntos de pay-per-view. Pero antes no eran puntos de pay-per-view. A Chuck Liddell no le tocaron puntos de pay-per-view. Entonces, ya cuando empezaron a mover ahí los hilos, etcétera, ya les empezaban a dar pay-per-view. Oigan, síganle dando like, por favor. Los puntos de pay-per-view es lo que realmente hacen ganar bastante dinero a los peleadores cuando se vende bien o medianamente bien las peleas. Sí, puedes a lo mejor cobrar $300,000 por pelea, $200,000 por ganar, pero por puntos de pay-per-view, ¡pum!, te dieron un bono de $750,000 por la pura venta de los pay-per-views. Entonces ahí es donde realmente es el negocio de los deportes de combate en general. La venta del pay-per-view, los derechos de televisión. Eso es bien importante. Por ejemplo, en el caso del MMA, en el caso del UFC, está bien determinado hasta dónde te pueden dar de puntos como pay-per-view y hasta dónde puedes acceder. En el caso del boxeo, por eso dicen que es que hay mucho desorden en el boxeo. Es que en el boxeo no hay una estructura de que yo puedo negociar hasta tal número. No, cada pelea es un tema distinto. Vas a pelear y pues quieres moverle los hilos a lo más que puedas. Yo tengo un dicho, un argot y es muy cierto, en una negociación pues hay que estirar la liga sin que se rompa, hasta donde dé, pero sin que se rompa. En el boxeo es así, es estirar la liga pero sin que se rompa. Entonces en el UFC no, en el UFC es tal y te chingas, no hay más, es esto y se acabó. Y si quieres,
Y como no hay otra empresa que te dé tanto dinero, pues dices, pues vamos, chinguesú. No hay otra manera de ganar más dinero más que aquí en UFC. En el caso del boxeo es diferente. En el caso del boxeo es diferente. Por ejemplo, si a Gervonta Davis le ofrecen, eh, no sé, le ofrecen $4 millones por pelear contra el Pitbull Cruz. Y no quiero, 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 no quiero. Y no quiero pelear. ¿Ustedes creen que si él sale de PBC por ese berrinche, no vaya a haber otro promotor que le vaya a ofrecer no 4, 5, 6, 7 millones de dólares? Claro que sí. Le van a llover ofertas. Eso es la diferencia en el boxeo. Esa es la diferencia en el boxeo. Y vuelvo a lo mismo en el UFC. A mí siempre me ha generado mucho conflicto interno de llamarle al deporte UFC. UFC. Es MMA, son artes marciales mixtas. Que no se confunda, que no se confunda. UFC no es el deporte, UFC es la empresa. Es tal cual. Vuelvo a lo mismo a los que no escucharon o no estaban conectados hace ratito. Les digo, es como decir, ser campeón de UFC es exactamente equiparado a ser campeón de Top Rank. Como si Bob Arum sacara un cinturón de él y dijera, eres campeón de Top Rank by Bob Arum. Es exactamente, en papel es exactamente el mismo valor. Obviamente, UFC, pues sí te puedo decir que tiene la mayoría de los grandes talentos a nivel mundial del MMA. En el caso del boxeo, no. En el caso del boxeo, los talentos están repartidos. Yo creo lo más parecido a un monopolio como lo tiene ahorita UFC, porque prácticamente es un monopolio, a pesar de que esté PFL y otras empresas, yo sigo considerando que es casi un monopolio. Lo más parecido a ese modelo en el boxeo se dio en los 80, 70, que era con Don King. Don King tenía a todos los peleadores. Tuvo a Muhammad Ali, tuvo a Sugar Ray Leonard, tuvo a Marvin Hagler, tuvo a todos, a Chávez, a Durán, tuvo a todos tuvo, prácticamente. A los campeones de peso completo, como les digo, Ali, Foreman, Fraser, Norton, a todos tuvo. Entonces, en ese momento, pues, para él era muy fácil hacer campeón contra campeón. Y hay anécdotas muy interesantes en el boxeo, que era, por ejemplo, para los 90s, 2000, había carteleras de boxeo que tenían hasta 4 o 5 peleas de campeonato del mundo, de peleas de carteleras de Don King. ¿Cuándo ustedes han visto 5 campeonatos del mundo en UFC? Nunca. Es muy complicado. Es muy complicado hacer. Obviamente, Don King, de esas 5 peleas de campeonato del mundo, yo creo que a 3 de esas peleas, ni ibas a saber quiénes eran los campeones o quizás los retadores. O sea, como les digo, son unas por otras. Pero yo creo que está mal. Les voy a ser bien honesto. Creo que en el boxeo les pagan demasiado. Y eso genera un conflicto a largo plazo. Ahorita les voy a explicar por qué. Y en el caso del MMA les pagan poco. En el caso del UFC, perdón, les pagan poco. Pero no voy a justificar. Porque, por ejemplo, un muchacho que pelea en UFC, que debuta en UFC, se lleva alrededor de, no sé si 15,000 o 20,000 dólares. Solamente por pelear en UFC. ¿Ustedes creen que todos los peleadores que están en una cartelera de abajo, en Top Rank, en PBC, en Golden Boy, en Matchroom, ganan 20,000 dólares en su primer pelea? Claro que no. Claro que no. Siempre lo he dicho, el undercard es mucho mejor pagado en el MMA que en el boxeo. Eso que ni qué. Acuérdense que las carteleras de UFC sí se venden por el estelar, pero también te venden la cartelera, la undercard. Te la venden. Y te dicen, va a pelear contra este contra este. Y te venden una cartelera, no te venden una pelea. En el boxeo, desgraciadamente, ahí está Canelo contra Charlo. ¿Cuál es la cartelera? ¿Quién sabe? Va a estar Jordan Isugas, va a estar Mario Barrios, van a estar 2, 3, que no sé si el Rey Martínez siempre sí va a estar. Pero no te lo venden de esa manera. Es Canelo, Charlo y te chingaste. Y hasta ahí.
Ese siempre ha sido el problema del boxeo, que la distribución del dinero es totalmente desproporcionada. Totalmente desproporcionada. Por eso yo siempre he sido muy defensor de las carteleras chicas de boxeo, porque ahí es donde entran los buenos peleadores, donde se forjan los buenos peleadores. En el caso del UFC, lo que ellos hacen son los Fight Nights, no los eventos numerados. El Fight Night, que no son por pay-per-view, van por ESPN, y ahí es donde se van forjando buenas figuras. Igual, también hay pelean ex campeones. También pelean ex campeones. Obviamente, este fin de semana pasado hicieron una excepción con Valentina y con Alexa Grasso, que fue noche UFC, no fue enumerada, no fue pay-per-view y fue por cable. Para mí creo que fue una de las mejores estrategias que pudieron haber hecho. No, ahora sí que no me quiero generar enemigos, pero hay una realidad en la cuestión de los derechos de televisión, pay-per-view, etcétera, que eso es bien conocido a nivel mundial. No estoy diciendo que seamos los únicos, pero en el caso del mercado mexicano, en Estados Unidos es el más fuerte. Pero el mercado mexicano en México no te van a comprar pay-per-view. No te lo compran. Y es por eso que las empresas mejor venden los derechos. Los derechos a una cadena de cable, lo que sea. Ellos compran los derechos y las comercializan y todo el mundo ganó. Tú viste la pelea relativamente gratis y ya. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos tienes que pagar por ver. Y el mercado latino, el mercado mexicano, es el más fuerte. Es inclusive más fuerte que el afroamericano. O sea, sí, el mexicano allá apoya mucho. Al igual que el inglés. No sé si se acuerden de cuando peleaba Ricky Hatton. O los ingleses así más fuertes. Anthony Joshua, etcétera. Cómo llegaban personas de diferentes partes de Inglaterra. Con tambores y todo eso. Y ese es el apoyo. Y es lo mismo en el caso de los mexicanos. A lo mejor no llegamos con tambores ni nada, pero apoyan bastante. Apoyan bastante. Y tú vas a una cartelera de Estados Unidos grande que no tenga nada que ver con mexicanos. Y de todos modos va a haber un montón de mexicanos, de mexicoamericanos o mexicanos. Esa es la diferencia. O sea, es un mercado muy grande. Y es un negocio muy grande. Entonces, nada más para que entiendan, como les digo, para mí fue una de las mejores decisiones de haber hecho esa noche UFC. Ahora, platicando meramente de eso, oigan, síganle dando like, no sean gachos. Eh, Ahora, y compártanlo, porfa. La UFC le quita o no realmente negocio o protagonismo al boxeo al meterse en la fecha del 16 de septiembre. Les voy a ser bien honesto, porque mucha gente ha estado diciendo no, que sí, que esto y que lo otro. Yo les puedo decir, UFC se lo puede robar al boxeo o no. Yo les diría, es mi percepción propia, no quiere decir que yo sea el sabedor de la verdad, pero a mi percepción sí se la puede quitar, pero no ahorita. ¿A qué me refiero con esto? En un futuro, si ellos siguen con este mismo modelo de mínimo una vez al año, ya sea en mayo o en septiembre, estar haciendo noche UFC y siguen metiendo peleadores mexicanos, etcétera, sin pedos les puedo decir que tarde o temprano se las van a terminar quitando. Ahora, no va a ser ni en 1, ni en 2, quizás ni en 3 años. ¿Por qué? Porque a la UFC le faltan los talentos mexicanos. Porque una cosa son peleadores que apenas van entrando 2, 3, 4 peleas en UFC. Y otra cosa es tener a un estelar, perdón. Ahí está un Brandon Moreno. Es un estelar, es una figura mundial, es una figura mediática mundial que ya bastante conocida y me da mucho gusto por Brandon. Pero ya no es campeón. Ahí está el Pantera, también perdió su campeonato. Ahí está Alexa. Aquí hay un tema. En el UFC, y me refiero a las artes marciales mixtas en general, la permanencia como campeón es mucha más rápida, es mucho más volátil que en el boxeo. ¿A qué me refiero con esto? Dura más tiempo siendo campeón, un campeón de boxeo que un campeón de UFC en defensas.
En defensas, no recuerdo si la mayor cantidad de defensas de campeonato, no sé si fueron 6 o fueron 12, que es el récord que creo tiene Anderson Silva. Pero de ahí en fuera son 2, 3, 4, a lo mucho creo que fue las que hizo Stipe, y creo que fueron 4, Stipe y Miocic. Y puta, ya es el mejor peso completo de todos los tiempos. El mejor peso completo de todos los tiempos. Por haber hecho 4 defensas. Imagínense. No me acuerdo cuántas hizo Joe Louis. Hizo creo 27 por ahí en peso completo. O sea, es a lo que voy. Entonces, creo, no es fácil. Va a ser bien complicado que le ganen ese terreno al mercado mexicano, pero sí lo pueden hacer. Definitivamente lo pueden hacer. Imagínense que tengas una muy buena cartelera y le vas a competir a una pelea de Canelo que te va a costar $70, $80, solamente la pelea de Canelo, pero en el UFC tienes a Brandon, tienes al Pantera, tienes a Alexa, tienes a Jazz, o sea, tienes a este muchacho, a Rosas. Entonces dices, ah, cabrón, creo que mejor me voy por acá. Y a lo mejor que te lo den a un precio más económico, igual, pon tú. No, pues mejor me voy por acá. Pero ni siquiera te va a costar. ¿Por qué? Porque lo vas a tener por cable. Ese es comercialmente, sí se los pueden chingar. Sí se los pueden chingar. Pero está muy lejos. Está muy lejos, la verdad. Está muy lejos. Puede llegar, sí puede llegar. Pero yo creo que definitivamente los promotores de boxeo que tengan a talentos latinos, a talentos mexicanos, definitivamente ya no pueden pasarse por el arco del triunfo una fecha mexicana más. Quien los puso de moda fue Julio César Chávez, después fue Oscar de la Hoya, después de Oscar de la Hoya fue Floyd Mayweather, las soltó Floyd Mayweather y fue cuando Canelo las agarró. Pero no sé si recuerden que después de que Canelo pelea contra Mayweather y que él ya se queda con las fechas, ya han sido como 2 o 3 peleas que no ha podido pelear en la fecha que es. Creo la primera fue cuando fue la revancha de Golovkin. En esta ocasión, que del 16 se pasó al 30, porque la T-Mobile Arena ya la habían apartado. O sea, han sido 2 o 3. Eso no se puede descuidar. Eso no se puede descuidar. Y a Canelo le ha pasado por andar brincando de promotor en promotor. Y obviamente, pues, por ejemplo, ahorita Eddie Hearn que va a decir, a mí me vale madre si tienes o no la fecha. O sea, ya no soy tu promotor. Por así decirlo, ¿no? O sea, que lo agarre PBC. Pero pues PBC lo tiene. Y vamos a negociar. Y estamos negociando. Y en lo que estás negociando, pues ya te la ganaron, papá. Volvemos a lo mismo. Creo que Canelo, él como figura mexicana del boxeo, no me refiero a si es el mejor o el peor boxeador, no. Pero él es el estandarte ahorita de las fechas. Yo lo que haría como él, pues no sé, o sea, yo aparto las fechas para mí y me vale madres. Ya después yo se las vendo al promotor con el que voy a trabajar o las descontamos, porque creo que el apartar una arena así pues es caro, entre comillas, digo, ya para Canelo a lo mejor no significa nada, pero pues, $500,000, creo, que la T-Mobile Arena, creo. Por ejemplo, es que igual si te metes, si ellos si se hubieran metido en esa fecha, hubiera sido complicado. No, o sea, definitivamente no pueden darse el lujo de estar desperdiciando esas fechas. No se puede. Y la verdad es de que se agradece, en el caso, por ejemplo, del Venado López, de haberse metido en esa fecha. ¿Quién más se metió? Tashiro, que hicieron una función acá en Tijuana. Que por cierto les agradezco mucho a la gente ahí de Boxstores que me invitaron, pero no pude ir y estando en mi misma ciudad. Sorry, no pude. Eh, y que no dejaron pasar eso. No dejaron pasar la fecha, a pesar de haberse aventado el viernes. Si se fijaron, nadie se quiso aventar el sábado, ¿eh? Por lo mismo, porque sabían que estaba Alexa Grasso
peleando por cable, no por pay-per-view, por cable, y que eso te podía madrear tu rating. Eso, para mí, es un doblar las manos ante UFC, para bien y para mal. Para bien para UFC, mal para el boxeo. Pero también es bueno porque no dejas la fecha suelta, pues no la dejas suelta. Pero en fin, ya me fui mucho por el tema de la fecha mexicana en particular. Pero bueno, ya ustedes vieron más o menos las diferencias que hay entre UFC y el boxeo. Eso es más o menos lo que yo les pudiera comentar. Va a haber 2 o 3 cositas que se me estén pasando, pero básicamente es eso. UFC es una empresa. Los campeones de UFC no tienen que pagarle sanción a ningún organismo porque son campeones de la empresa, no son campeones de ningún organismo. También ventaja y desventaja, porque en el caso de la UFC puedes decir, ok, no, pues es que sigue este contra este. En el boxeo son muchos intereses, es que si le caes o no bien al organismo, y espérame poquito, y aguántate, y esto y el otro. Hay una modalidad en el boxeo, es que también no quiero hablar de más, pero quizás no es tan conocido, pero tampoco es un secreto. El famosísimo Step Aside. ¿Qué es el Step Aside? Es lo que, por ejemplo, cuando tú tienes un retador mandatorio y ya no tienes el privilegio de hacer peleas a tu gusto y tienes que enfrentar al mandatorio, como campeón le tienes que dar una lana con el que tienes que pelear por hacerse un lado, literal, por hacerse un lado, por esperarte. Y Canelo lo hizo con Golovkin, le pagaron su Step Aside. Varios, han sido varios. Dylan White con Wilder, también con Joshua, o sea, han sido varios. Entonces, creo que eso está mal. Pero también en el UFC puede pasar. O sea, si tienes un Sean O'Malley, vas a preferir hacer una pelea de dinero que una pelea que no te recaude. Y ahí sí no le van a pagar ni madres al peleador, ¿eh? Al que debería ser el mandatorio, pero no lo es. Porque aparte ellos hacen sus rankings. Ellos te pueden acomodar como se les antoje. Y en el caso del boxeo no. Cada organismo tiene su ranking propio. Más aparte los portales de periodismo serios como ESPN, etcétera, Rain Magazine, tienen sus rankings, etc. Y es como una media de donde puedes sacar quién es el mejor del mundo, quién es el mejor de la división, quién es esto, quién es el otro. Es por eso que el boxeo nunca va a estar tan organizado como el UFC, y a la misma vez es como la UFC jamás va a ser negocio para los peleadores como lo es el boxeo. Ahí está el caso de Conor McGregor cuando brincó contra Floyd Mayweather. ¿Por qué Floyd Mayweather nunca brincó al MMA? Si tanto dinero se podía hacer. ¿Por qué no hay boxeadores brincando al MMA? ¿Por qué está Francis Ngannou yendo a boxear? ¿Por qué está Anderson Silva yendo a boxear? ¿Por qué está Nate Diaz yendo a boxear? Porque en el boxeo está el dinero. En el boxeo está el dinero. Esa es la realidad. Ahora, UFC como promoción está haciendo mucho más dinero que cualquier otro promotor de boxeo, ¿eh? Que estamos diciendo mucho más dinero que cualquiera. Mucho más dinero por derechos de televisión, por branding en marcas, por patrocinios, por pay-per-view. O sea, no hay punto de comparación. Por eso es una empresa que ahorita está evaluada en 22.4 mil millones de dólares. O sea, es muchísimo. Ahora imagínate que eso valiera Top Rank o que valiera Golden Boy. O sea, porque aparte ya son dueños de la WWE, ¿no? De la empresa esta de lucha libre. Eso es más o menos, a grosso modo, la diferencia y la comparativa entre la UFC y el boxeo. Si tienen alguna duda, pues escríbanla. A lo mejor no en el live porque ya lo voy a terminar.
Pero sí cuando ya lo publique por aparte el video, pónganme sus comentarios o comenten también en el canal de YouTube. Comenten ahí y sin problema les vamos a responder. Espero haya sido útil este video y pues me encantaría leer sus comentarios. Gracias por estar acá con nosotros. Que estén muy bien. Saludos.